Las huelgas en la revolución y la lucha de la clase obrera en la revolución industrial. La transición del taller artesanal a la fábrica no fue pacífica. A medida que las máquinas sustituían la mano de obra y las jornadas se volvían inhumanas, la clase obrera comprendió que la única forma de sobrevivir era unirse. Las huelgas y las primeras formas de lucha obrera durante la Revolución Industrial fueron reprimidas con extrema violencia, pero sembraron las bases de todos los derechos laborales que conocemos hoy, aunque no son perfectos, pero la lucha obrera continúa. Las primeras formas de protesta, el ludismo, 1811-1816, antes de que las huelgas organizadas fueran posibles, la desesperación obrera se manifestó a través de la destrucción de la propiedad, o sea, de los telares en aquel momento, de las máquinas locomotoras, o todo lo que usara vapor y que quitaba trabajo a los obreros. Este movimiento tomó el nombre de ludismo, inspirado en el líder ficticio Ned Ludd. La acción. Los tejedores y artesanos británicos, viendo cómo los telares mecánicos los dejaban sin empleo y abarataban el trabajo, o sea, la mano de obra, entraban por las noches a las fábricas para destruir las máquinas a martillazos. La respuesta del Estado, el gobierno británico, defendió la propiedad privada con el puño de hierro. En 1812 aprobó la ley Farm-Wrecking Act, que castigaba la destrucción de máquinas con la pena de muerte a los obreros o al destierro a colonias penitenciarias en Australia. 2. La combinación Axe y la clandestinidad en 1799 a 1824, el miedo de la burguesía y la aristocracia, aunque la Revolución Francesa se repitiera en Inglaterra, llevó a la aprobación de la Combination Act, leyes de asociación. La prohibición. Estas leyes prohibían explícitamente cualquier tipo de asociación de trabajadores, o sea, el sindicalismo o huelga. Si dos o más obreros se unían para pedir un aumento de sueldo, podían ser encarcelados de inmediato. Durante un cuarto de siglo haciendo historia, el movimiento obrero tuvo que operar en la absoluta clandestinidad, organizando cajas de resistencia, fondos económicos secretos para ayudar a familias de obreros enfermos y reuniones nocturnas en bosques o tabernas apartadas. El nacimiento del sindicalismo y las grandes huelgas. En 1824, ante la presión constante y el fracaso de las leyes represivas para detener el descontento, el Parlamento británico derogó la Combination Act. Esto abrió las puertas al sindicalismo moderno, el trade union, y al uso de la huelga como herramienta de negociación. A lo largo del siglo XIX, la lucha obrera evolucionó a través de tres grandes hitos. 1819, masacre de Peterloo, protesta pacífica reprimida por el ejército, 18 muertos.
1838-1848. El cartismo, primer movimiento político masivo, petición de sufragio universal. 1889. Huelga de los estibadores, triunfo obrero total que paralizó el puerto de Londres. Los logros históricos de la clase obrera. Ninguno de los derechos laborales actuales fue una concesión gratuita de los gobiernos. Cada uno costó despidos, encarcelamientos y vidas humanas en la línea de huelga. Hacia finales del siglo XIX, la lucha obrera organizada había conquistado la jornada laboral de 8 horas, la gran consigna internacional que daría origen al 1 de mayo. La jornada laboral de 8 horas, la gran consigna internacional que daría origen al 1 de mayo. El derecho legal a la huelga y a la libre asociación sindical sin represalias penales. La prohibición definitiva del trabajo infantil en los sectores más peligrosos. Seguros médicos y de accidentes financiados en parte por los empresarios. ¿Quieres que profundicemos en la masacre de Peterloo o en cómo se organizó la huelga de las cerilleras? ¿Los marxistas ayudaron en algo a esta clase trabajadora? Sí, el marxismo ayudó de forma profunda a las clases trabajadoras, convirtiéndose en el motor teórico y político más potente de la segunda mitad del siglo XIX y de todo el siglo XX. Antes de que Karl Marx y Friedrich Engels publicaran el Manifiesto Comunista en 1848, los obreros sabían que sufrían, pero sus protestas eran muchas veces locales, desesperadas o desorganizadas, como destruir máquinas. El marxismo les dio una teoría científica, una explicación de por qué los explotaban y una estrategia global para defenderse. ¿En qué ayudaron las ideas marxistas a los trabajadores? Las ideas de Marx y Engels transformaron la lucha obrera de las siguientes maneras. Les dio conciencia de clase, entre comillas, Marx acuñó el término conciencia de clase, explicó a los obreros que, sin importar su nacionalidad, todos los trabajadores del mundo compartían el mismo problema y los mismos intereses frente a los dueños de la fábrica, la burguesía. Pues son los que tienen, los que son dueños de las fábricas o de los medios de producción. La famosa frase, proletariado de todos los países unidos, convirtió la lucha de los trabajadores en un movimiento internacional, rompiendo el aislamiento de las huelgas locales. Explicó el mecanismo de la explotación, la plusvalía. Marx demostró matemáticamente cómo funcionaba la explotación mediante el concepto de plusvalía o plusvalor. Explicó que el obrero genera con su fuerza de trabajo un valor mucho mayor que el salario miserable que recibe. Esta diferencia, la plusvalía, se la queda el empresario como ganancia limpia. Al entender este concepto, los trabajadores comprendieron que su pobreza no era mala suerte ni destino, sino un robo legalizado por el sistema capitalista.